Muy buenas tardes a todos y a todas. Les saludamos con un abrazo fraternal, solidario en estos tiempos complejos, pero que también a puertas ya de octubre que se acerca son tiempos que también hay ilusión, hay emoción por lo que se viene en el proceso constituyente. Además estamos a muy pocos días, digamos, del primer aniversario de lo que fue la revuelta, el levantamiento popular del 18 de octubre. Por lo tanto, en medio de esta crisis que hemos tenido sanitaria, económica, social, vemos un horizonte con mayores colores, ¿no? Con mayor energía, con mayores emociones. En nuestro conversatorio de hoy vamos a trabajar precisamente con un tema que nos convoca, un tema que además ha sido una herramienta de lucha permanente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, precisamente porque colocar fin al subcontrato es parte de una línea estratégica, porque en el fondo es golpear el modelo que ha permitido que el subcontrato se instale como una herramienta de explotación, de sometimiento y de abusos permanentes y sistemáticos en distintas áreas productivas de nuestro país. Están con nosotros en este conversatorio Manuel Ahumada Letelier, presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre. ¿Cómo estás, Manuel? Un saludo y un abrazo. Bien, hola Gloria, gracias. Saludo también a Alejandro y a Eric que me adelanté en la presentación. Bien, muy bien, muy bien, no hay problema. No hay problema. Así vamos presentando a nuestro siguiente invitado. Está con nosotros Alejandro Ochoa. Él es secretario general de la Federación de Trabajadores Contratistas CENAP con Quintero, FETRACOM. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Primera vez en nuestro conversatorio. Hola, gracias, muchas gracias. Un honor que me hayan invitado. La verdad que para mí siempre un placer compartir con hermanos de lucha. Así que un saludo, Gloria, un gusto. Y saludo a Eric y a Manuel, que nos hemos visto harto en la lucha en Santiago con la CUT. Y bueno, y admirar la lucha que están dando la gente del metro y la gente de la Confederación, que ha sido siempre. Así que un abrazo fuerte desde la hermosa ciudad de Quintero. Muchas gracias, Alejandro. Claro, hemos estado más cerca de Quintero, viendo todo lo que les ha tocado a ustedes luchar y pelear en esa zona tan compleja. Pero efectivamente yo decía al principio de que vemos más colores en este momento que nos ha tocado tan gris, no solo a nuestro país, sino que al mundo entero. Y parte de esos colores los colocaron los trabajadores y trabajadoras del metro. Eric Campos está con nosotros, el presidente del Sindicato de Trabajadores del Metro. Me refería a los colores en esa funa, en esa denuncia a través de los medios de comunicación masiva, que fue para muchos de nosotros muy esperanzadora por la fuerza de los trabajadores y trabajadoras. Eric Campos, ¿cómo estás, Eric? Hola Gloria, buenas tardes. A Alejandro, también a Manuel. Muchas gracias por invitarme. Para mí es todo un honor poder participar en un foro convocado por ya a esta altura la histórica Confederación de Trabajadores del Cobre. Así que espero que podamos tener una rica conversación a partir de, sobre todo, de las experiencias de lucha y de la defensa de los derechos de las y los trabajadores. Muchísimas gracias, Eric, por esas palabras. Efectivamente, aquí nos vamos a hermanar en un conversatorio de luchadores, luchadores que, tal como tú dices, durante muchos años han venido impulsando la posibilidad de la dignificación de los trabajadores y trabajadoras. Y por supuesto, el abrazo y el saludo para ustedes, los que están al otro lado de la pantalla, en este espacio, que es un espacio en el contexto de COVID-19, de reflexión, de análisis, de formación también y por supuesto de resistencia y de lucha. En el contexto de la crisis sanitaria por el COVID-19, Piñera y su ministro Briones implementaron una política social miserable. Sí, esa es la palabra, miserable. Llevando adelante una estrategia de goteo absurda de recursos en apoyo a las personas que en la práctica casi no la vimos, bajo la lógica impresentable de que los trabajadores y trabajadoras sean los que paguen la crisis sanitaria, económica y social. El retiro del 10%, un primer rasguño al modelo que logramos dar como trabajadores y trabajadoras, fue un respiro que efectivamente permitió activar un poco las alicaídas economías de los hogares chilenos. En este contexto, los abusos contra los trabajadores y trabajadoras son una práctica permanente que han sido denunciados e invisibilizados por los medios de comunicación masivos. Creo que a todos nos da una indignación cuando vemos hablar de esto, lo otro, y no se hace carne lo que es real, la situación que vive el pueblo chileno hoy día. Por eso lo decía al principio, nos sentimos identificados, motivados, contentos y solidarios con la denuncia y funa de los trabajadores del metro, encabezados por su presidente Eric Campos, en este contexto
el subcontrato, lo sabemos, ha sido el que indudablemente ha sido más perseguido, ha sido mayor la cantidad de despidos. De este tema, de la posibilidad de trabajar juntos para el fin del subcontrato, de instalar estos temas fundamentales en la discusión de la nueva Constitución, se trata. Así es que vamos a iniciar nuestro conversatorio, fin a su contrato, con las palabras del presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, Manuel Ahumada Letelier. Manuel, la palabra es suya. Sí, bueno, primero saludar a mis compañeros de lucha, de causa también, y quisimos como confederación instalar este tema no menor. O sea, hemos estado, primero es un eje estratégico que hemos asumido como confederación, el terminar con el subcontrato como sistema de precarización del trabajo. Pero es un elemento bien complejo a pesar de que lo vivimos gran mayoría o gran parte de los trabajadores a nivel nacional, entendiendo de que el subcontrato se ha irradiado, bueno, principalmente a partir de los 90, pero hoy día irradia a toda la economía y todos los sectores económicos. Y a propósito del debate constitucional, recién tras bambalinas conversábamos con él y con Alejandro el cómo el capital o el gran empresariado arremete en torno a esta reacción del momento histórico que estamos viviendo. O sea, no podemos no podemos desvincular lo que vivimos en la práctica, lo que están viviendo los trabajadores día a día, también con el momento histórico que estamos viviendo y la reacción brutal del capital y el cómo está utilizando todas sus herramientas instaladas a sangre y fuego en la dictadura para poder de alguna manera desarticular, principalmente en contra de desarticular las organizaciones sindicales o tratar de debilitarlas, pensando ellos que así van a debilitar el proceso que estamos viviendo, proceso constitucional, cuestión también que no la hemos visto en la historia. Entonces, yo creo que tiene que ver con eso y el tema del subcontrato es una herramienta principal para el capital, el poder, a propósito de un debate que hemos estado tratando de instalar las organizaciones sindicales y principalmente desde la Central Unitaria de Trabajadores, que es el tema del valor del trabajo y el cómo se redistribuye la riqueza. Y el subcontrato cumple ahí una función de apropiación del valor del trabajo, o sea, una doble apropiación del valor del trabajo que ya el gran empresariado realiza con los trabajadores. Entonces, y también el cómo se despreocupa de responsabilidades así específicas. Entonces, sin duda, se ha transformado en un mecanismo bien macabro en contra de los trabajadores y a propósito de la pandemia, los trabajadores que estamos principalmente en ese régimen de contratación, la hemos sufrido de manera más brutal. Entonces, un poco el poder integrar esto para que lo pongamos en debate y entremos en algunos detalles del cómo el modelo utiliza este mecanismo y no solamente para poder precarizar a los trabajadores subcontratados, sino que también obedece, y ahí Eric después se podrá explayar bien, sino que también obedece a poder debilitar y precarizar también a los trabajadores directamente contratados porque les empieza a restar fuerza organizacional. Entonces es un elemento no menor a propósito también de que estamos en este debate constitucional y también echamos de menos, y por eso las organizaciones como las nuestras, como la Confederación, la FETRACOM y trabajadores del metro, queremos instalar cuál es la posición de los trabajadores respecto a este debate constitucional que pareciera que se invisibiliza, pero resulta que los trabajadores tenemos propuestas, tenemos ideas y tenemos también empuje para poder hacer y ayudar a los cambios que requiere Chile en este nuevo Chile que pretendemos construir. Muchas gracias, Manuel. Entonces, con esas primeras reflexiones que nos está entregando el presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, señalando que el valor del trabajo y el cómo se distribuye la riqueza, y precisamente en esa área el subcontrato
que ya es un mecanismo macabro, precisamente en el contexto de la pandemia se ha sufrido de manera más brutal. Es eso lo que hemos iniciado como conversatorio y ahora vamos a continuar con el análisis de Alejandro Ochoa, él es secretario general de la Federación de Trabajadores Contratistas ENAP con Quintero Fetracom, y hablábamos, como decíamos en la previa, de lo que ha significado además hoy día para los trabajadores de ENAP, los subcontratados, esta situación de crisis sanitaria que efectivamente ha impactado fuertemente. Bienvenido, Alejandro. Hola, Gloria, gracias. Y bueno, saludar a Manuel, saludar a Eric, saludar al equipo y agradecer por la invitación, ¿no? Porque una de las cosas que más golpea al mundo subcontratado es la invisibilidad. Es una pandemia que la arrastramos de mucho tiempo. Normalmente nuestro sector cuesta que sea visible su problemática. El promedio de sueldo nuestro normalmente acaricia el sueldo mínimo. Entonces, la verdad que la pandemia vino a ponerle mayor gravedad a las peleas que estábamos dando, ¿no? Veníamos de una precariedad que se ha multiplicado porque ya estos últimos años el control de la subcontratación se perdió. La fiscalización de la subcontratación, hoy día se contrata todo servicio. Antiguamente podíamos al principio estarnos defendiendo con el tema de la línea del rubro de la empresa, ¿no? La verdad que hoy es tan interpretativa la norma que casi una empresa puede dejar solamente al gerente y a su línea, a su equipo de gerencias, son como parte de la empresa y todo lo demás subcontratarlo. Entonces, eso da un poco de rabia, porque justamente lo que hace la pandemia es justificar mayor precarización, porque si no nos olvidamos, en la última crisis del 2008 fue que se implementó la ley de subcontratación. O sea, se plantaron las bases justamente para esta explotación asalariada, ¿no? Entonces, yo creo que se nos viene un momento difícil como trabajadores porque justamente para salir de la crisis, que normalmente ha sido por los trabajadores, porque muy pocos los empresarios que se sacrifican, ¿no? En estos momentos, y hay empresarios que lo han hecho. La verdad que yo me sorprendió encontrar empresarios subcontratados que han hecho un gran esfuerzo por mantenerle los beneficios, por mantener a sus trabajadores, pero no así de repente la misma estatal, ¿no? Que la verdad que social como estatal, que debe tener un fundamental comportamiento social, no tiene nada. Y esto es debido a las directrices que hoy día se están dando, ¿no? Tenemos un gerente general que va al Congreso y dice que ellos hablan con todos los trabajadores, y nosotros siendo una organización que lleva 10 años de historia en la construcción con la ENAP, no solamente en temas de desarrollo laboral, de profesionalismo, sino que también en seguridad. Nosotros en el 2013, justamente en el primer gobierno de Piñera, tomamos el toro por la asta por el tema de que teníamos casi un trabajador fallecido por año. Y podemos decir que desde ese tiempo hasta el día de hoy, desde que tomamos la bandera como sindicato, como federación, no hemos tenido accidentes graves o con consecuencia de muerte acá en Concón y Quintero. Y eso nos hace sentir orgullosos. Entonces hoy día que aparece esto, que es una pandemia, ¿no? Que lamentablemente no tenemos gente que tenga experiencia y nos pueda decir, porque la última pasó hace 100 años, cómo se desarrolla el sindicalismo con una pandemia. Hemos ido aprendiendo, pero lo peor es que hemos ido aprendiendo con esta invisibilidad, o sea, nos han separado de las mesas, no nos han pescado en el fondo, no hemos estado en la conversación del desarrollo de la protección de los trabajadores, pero yo quiero aprovechar las pantallas para entregarle un mensaje a mis compañeros de agradecimiento por el trabajo que han hecho en el autocuidado, porque la verdad que lo único que hemos recibido de parte de ENAP han sido directrices, pero las empresas contratistas en ENAP, con Connie Quintero, han hecho el esfuerzo por contener esta pandemia, ¿no? Y quizás las consecuencias hubieran sido peores si nosotros no hubiéramos trabajado seriamente como lo estamos haciendo, ya que la ENAP no nos ha querido pescar con las distintas empresas contratistas.
Así que la verdad que nos queda un momento difícil. Yo creo que Manuel lo definió y lo describió de una manera total, pero sí sumarme a que hoy día tenemos un momento histórico que los trabajadores contratistas, sobre todo, no podemos perder, porque es el momento en que nosotros podemos reescribir la historia de Chile. Y los trabajadores hemos estado, o sea, lo que marcamos en el año 2007-2008, que empezamos antes, ¿no? Empezamos en el año 1998, 1996, eh, esa lucha que se fue como desgastando, ¿no? Porque se fue desgastando por las distintas voracidades o a las distintas modificaciones que se le fueron haciendo a la ley también, que nos fueron como aislando, ¿no? Porque en ese tiempo, cuando no estaba la ley, teníamos una unidad por una demanda. Después nos empezamos como a quedarnos cada uno en su globo, como le digo yo, en su territorio, y ha sido más difícil de poder congeniar una lucha en conjunto. Bueno, hoy día tenemos esa oportunidad. Tenemos la oportunidad de luchar por el apruebo, de luchar por una convención, por una convención convencional. Por lo tanto, eh, tenemos que luchar para hacer un país nuevo. O sea, si nosotros nos restamos, porque tenemos ese problema, nosotros tenemos un problema de que nuestra clase está alejada de la política, le hizo mucho caso al neoliberalismo, ¿no? Hoy día los dirigentes que practican o que son militantes son criticados. Entonces hoy día, bueno, hoy día la herramienta, yo creo que el tiempo nos dio la razón. El tiempo nos dio la razón que hay que ser militante, que hay que estar metido en la política, porque no hay que dejar que hablen por nosotros. Si eso es, solamente eso, es no dejar que hablen por nosotros gente que no conoce nuestro mundo. Nuestra realidad es levantarnos a las 5 de la mañana, acostarnos a las 11 de la noche, tener las manos con callo. Las mujeres nuestras tienen doble vida, son mamás, son trabajadoras, tienen que estar preocupadas de su marido, o sea, son multifacéticas, son super mujeres. Las mujeres contratistas son super mujeres, con unos sueldos que son paupérrimos, son una vergüenza, y aparte de eso, encima, tienen que estar sufriendo a veces las consecuencias de los mundos machistas que existen en esta empresa. Nosotros vivimos en una empresa que yo lo reconozco con una vergüenza terrible, que es una empresa con un tinte machista todavía. El sector petroquímico tiene un tinte machista muy marcado. Y creo que ahí tenemos un trabajo muy importante que hacer y de recuperar la dignidad de la mujer, del desarrollo de la mujer, sobre todo como dirigente sindical, porque la necesitamos, pero también en su desarrollo laboral, tanto acá, pero también para que pueda desarrollarse como madre, como mujer, como hermana, como corresponde, ¿no es cierto?, en la naturaleza que nos lleva. Pero eso es, y como digo, agradecer el espacio para abrazar a los compañeros que en este momento yo sé que están viviendo un momento difícil, ¿no es cierto? Hemos tenido muchos compañeros despedidos, eh, no vamos a perder la esperanza de recuperarlos, pero hay mucha gente que incluso ha dado su vida, personas que han estado 30, 40 años en subcontratación, que eso es otra cosa que a veces me pregunto, y disculpen que me largue un poquito, cuando uno tiene un trabajador subcontratado 30, 40 años, me pregunto, ¿era necesaria la subcontratación? No sé, pues a veces se lo he preguntado a la autoridad y las respuestas se ríen y se han vuelto. Así que agradecer si están las autoridades, preguntarle. O sea, si tenemos trabajadores en las empresas estatales sobre todo, ¿no?, que llevan 30, 40 años realizando su labor, o 20 años, un poco más, 20 años, es necesaria la subcontratación. Así que eso, muchas gracias, Gloria, muy amable por la pregunta. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, decía Alejandro que el control de la subcontratación se perdió y nos contaba esta reflexión de que hay empresas que tienen el gerente y seguramente un encargado de personal con suerte en la empresa. Y la pandemia lo que hace hoy día es justificar la mayor precarización, pero sin embargo ha servido para ir aprendiendo en el contexto y al final nos planteaba que la prueba es una oportunidad de unidad. No hay que dejar que otros hablen por nosotros. Precisamente estos espacios de comunicación para el mundo de los trabajadores y trabajadoras es tan importante y relevante. Bueno, y además es importante lo que tú señalas, que las mujeres contratistas son súper mujeres en condiciones de mucha precarización, con doble jornada. Así es que bueno, con esa
reconocimiento al trabajo de las mujeres, nos quedamos en esta primera, digamos, intervención de Alejandro Ochoa, secretario general de FETRACOM. Lo dijimos al principio, vimos y saludamos con mucha emoción y con mucha, diríamos, aplausos, esta aparición en los medios de comunicación masiva, porque efectivamente los trabajadores y trabajadoras están permanentemente luchando, intentando hacerlo, pero nos cuesta mucho romper esa, que está además orientada precisamente por quienes lo manejan, por los dueños de Chile, ¿no? Pero vimos a Eric Campos junto a otros trabajadores y trabajadoras en esta denuncia, funa, respecto de la cantidad enorme de trabajadores del metro que han sido despedidos este último tiempo. Bueno, está con nosotros el presidente del Sindicato de Trabajadores del Metro, Eric Campos. Bienvenido, Eric, ¿cómo estás? Hola, nuevamente. Bueno, lo primero, insisto, agradecer la posibilidad. La verdad es que nos invitan mucho a foro y yo creo que es uno de los déficits que tenemos los dirigentes sindicales. Tenemos que dialogar más, tenemos que compartir más las experiencias, porque finalmente nuestras historias de lucha las tenemos que también construir desde la mirada, desde los relatos propios. No estoy diciendo con esto que el mundo académico no tenga que observar la realidad del sindicalismo. Bienvenido sean. Yo creo que el sindicalismo ha sido dejado de lado en los últimos 30 años como objeto de estudio desde la academia, pero sobre ello creo que es bueno que comencemos y tengamos estos espacios donde podamos recuperar, porque además la tecnología hoy día permite dejar registro de esto, volver a consultar estos registros que van quedando, y me parece importante porque, como decía Alejandro, si los trabajadores y las trabajadoras no construyen sus propios relatos, la élite, los representantes del capital no lo van a hacer por nosotros. Yo creo que eso es un aprendizaje de la historia del movimiento obrero, que yo creo que tenemos que reponer, resignificar, revalidar y ponerlo al servicio de la lucha política como un aprendizaje. Yo agradezco que me inviten también a hablar de subcontratos porque yo soy trabajador de planta. Yo creo que una de las primeras cuestiones que debiésemos problematizar acá es dos cuestiones que me parecen fundamentales como para iniciar el debate. Primero, ¿por qué hay 3 dirigentes de empresas estatales hablando de subcontratos? O sea, cómo las empresas estatales absorbieron las lógicas del mercado para administrar empresas que tienen giros que son absolutamente distintos, que incluso en el marco del neoliberalismo en otros países son absolutamente públicas, porque cumplen un rol público y porque juegan un rol distinto a la acumulación de capital o de lucro. Y yo diría esa primera cuestión. Y lo segundo, que yo creo que es una diferencia que tenemos con los compañeros de Codelco y de NAP, es que no tenemos una división orgánica en el sindicalismo entre subcontratistas y trabajadores de planta. Yo creo que eso fue un error histórico que tendrán que asumir los dirigentes que cometieron, que hicieron esta diferencia, que no se quisieron ganar este lío, que era finalmente convivir con dos realidades. Y yo quiero partir por ahí, porque esta pandemia no solo develó la pobreza, no solo develó la desigualdad, sino que yo también creo que no es posible decir que las empresas, la pandemia golpeó de igual manera a los de planta que al subcontrato. O sea, golpeó allí donde el trabajo es más precarizado, golpeó allí donde hay menos organización, y yo diría que es una cuestión de la que hay que sacar lecciones. Yo podría citar el ejemplo del metro. Mientras en el metro los trabajadores de planta negociamos que no nos despidieran a cambio de entregar o bajarnos el sueldo por 3 meses y entregar un bono. En el caso de los trabajadores del subcontrato no hubo esa posibilidad, ni siquiera, a diferencia así positiva, en el caso de los compañeros de NAP y de Codelco, los trabajadores del subcontrato del metro no tienen ni siquiera un acuerdo marco que regule las condiciones de contratación mínima para establecer un piso de dignidad laboral mínimo entre planta y entre subcontrato. Tanto así que ese ajuste de plantilla en el caso del subcontrato costó 1.500 puestos de trabajo. Mira, en Metro trabajamos cerca de 14.500 trabajadores, eso varía, puede ser 12.500 también, y 8.500 hasta antes de la pandemia eran subcontratados, 4.500 éramos de planta, y ahora son 7.500 trabajadores. De todas maneras,
se mantiene una tendencia que yo creo que es un desafío revertir. 7 de cada 10 trabajadores del metro son subcontratados. Yo siempre digo, haga el ejercicio cuando ingresa al metro, todos andamos en metro, bueno, Alejandro no, todavía, él vive en regiones, pero los que somos de Santiago, entre a una estación del metro, va a mirar, y yo lo invito a hacer esa observación, va a mirar a la boletería, va a encontrar personal subcontratado, va a mirar al torniquete, va a encontrar un guardia de negro subcontratado, va a ir al andén a esperar el tren, va a ver un muchacho con una chaqueta roja amarilla, que también es subcontratado, y hay 2 trabajadores de planta, el jefe de estación, que en la práctica es un inspector de servicio, y el vigilante privado, que porque la ley lo impide, no es subcontratado, porque la ley obliga a donde hay manejo de valores a que existan vigilantes armados, en este caso de planta. Entonces, hay un nivel de subcontratación que yo creo que es grosera, hay de una desigualdad en el trato, y yo ahora lo invito a hacer el mismo ejercicio y se va a dar cuenta que donde usted observaba que habían 2 o 3 cajeros, hoy día hay 1, donde usted observaba que habían 4 o 5 hacia ahora, hoy día hay 2, es decir, se ajustó, dado la crisis financiera que vive el metro por la baja de afluencia, se ajustó en el fondo con los que estaban más precarizados, se ajustó con quienes han sufrido de la vulneración de derechos durante estos últimos 30 años. Pero yo creo que hay que problematizar, y el desafío está en no plantear el tema del subcontrato como un fenómeno único, sino que más bien como una situación que se enmarca en un segundo cambio en la base productiva. Si bien el subcontrato es efecto de los cambios de la base productiva en los 80 y los 90, hoy día la subcontratación intersecciona con fenómenos como la Revolución 4.0, intersecciona con fenómenos como la aplicación de sistemas de management o de administración post-toyotista, que lo que hacen es aumentar la intensidad laboral de los trabajadores de planta, subir o fusionar muchos cargos, es decir, esto que le llaman polivalencia funcional, que ya no es mezclar tareas, sino que mezclar profesiones. Por ejemplo, en el caso del metro, mezclar la profesión de conductor y de jefe de estación. Si hoy día tú vas a una línea automatizada, te vas a encontrar con una persona que ya no es el jefe de estación, sino que es un agente de línea automática que cumple 2 profesiones, la de jefe de estación y la de conductor. Entonces, ese fenómeno no es desagregado de la subcontratación, porque lo que hacen las empresas es automatizarse, cambiar estructuras de administración, y en ese sentido la operación la ejercen a través de la subcontratación, es decir, es un sistema completo de reducción de costos para aumentar la ganancia del capital. Y yo creo que ahí hay un círculo, hay un virtuosismo del neoliberalismo que pone al centro la explotación de todos los trabajadores. Sin embargo, sí tenemos que reconocer que esa explotación tiene impactos distintos según los regímenes de contratación. No es lo mismo una aseadora que gana el mínimo, que está pensionada, que muchas veces jefa de hogar, a una jefa de estación pensionada, que también es jefa de hogar, porque los niveles de ingreso, los niveles de incluso de trato, de culturas laborales, o más que los niveles, las trayectorias laborales son muy distintas, y yo creo que esa diversidad de experiencias también las tenemos que rescatar a la hora de plantearnos el desafío de la construcción de orgánicas únicas, de sindicalismos que nos permitan enfrentar con más fuerza esta verdadera, yo diría, arremetida del capital. La pandemia ha sido utilizada, como decía la Noemi Klein, como un shock, como un método de shock para implementar aún más estos cambios que ya se venían dando hace un tiempo. Es decir, el metro no es que solo producto de la pandemia haya despedido 1.500 trabajadores para volver a funcionar y que los vaya a recontratar. Seguramente va a funcionar o va a tratar de funcionar con menos trabajadores de los que funcionaba antes, porque primero porque nos manejan tecnócratas que creen en el autofinanciamiento de las empresas públicas, lo que es un error, al menos en las industrias de transporte público, pero además porque no tienen no tienen una perspectiva respecto de los impactos que tienen medidas como la subcontratación masiva en empresas
tan importantes y esenciales como como el Metro de Santiago. No se puede dejar la seguridad, no se puede dejar la evacuación de una estación, por ejemplo, en manos de subcontratistas que tienen alta rotación laboral y que de alguna manera no permite aquello, la permanente capacitación o la construcción de capacidades que eventualmente nos permitan enfrentar desafíos como evacuaciones masivas que ya hemos vivido en el pasado. Es decir, empresas importantes y esenciales como Metro no pueden tener aspectos que son primordiales de la operación a manos de la subcontratación. Es decir, la subcontratación yo creo que hoy día está en cuestión principalmente por la precarización del trabajo que ello indica, pero también porque incluso desde el punto de vista de la racionalidad de las empresas y de su administración pareciera ser que no son viables para efectos de empresas exitosas. Eso como una primera cuestión. En una segunda etapa yo creo que me voy a referir al proceso constitucional. Muchas gracias, Eric Campos, presidente del Sindicato de Trabajadores del Metro, en nuestro conversatorio de hoy, fin al subcontrato. Y él nos refería que las empresas estatales entraron en la lógica del mercado, a propósito que los 3 dirigentes que hoy día están en nuestro conversatorio pertenecen precisamente a empresas, se supone, del Estado, ¿no? 7 de cada 10 trabajadores del Metro son subcontratados, nos señalaba también, y se ajustó precisamente con los más precarizados este nuevo funcionamiento a propósito de la excusa de la pandemia, porque finalmente él nos señala que hay una reducción de costos para aumentar las ganancias del capital y lo más probable es que pasada la pandemia finalmente se exija a los trabajadores y trabajadoras del metro que sigan trabajando con una mayor carga laboral, con mínimos recursos de personal, que es un poco la lógica que entiendo, Manuel, que está ocurriendo también en la minería a través de subcontratos, en que se han reducido las dotaciones de trabajadores y sin embargo los niveles de productividad se han mantenido a costa precisamente de la explotación de los trabajadores y trabajadoras. Manuel, en este contexto decíamos al principio que estamos a puertas de un proceso constituyente donde efectivamente los derechos de los trabajadores y trabajadoras debieran ser eh, garantizados o al menos debiera darse un nuevo trato. ¿Cómo ves tú esa posibilidad de incidencia en este proceso constituyente que tenemos ya aquí a la esquina, a la vuelta de la esquina? Sí, mira, a ver, hemos dado cuenta, yo creo que por anga o por manga, lo perverso y el cómo es el subcontrato es una herramienta versátil del capital. O sea, porque incluso, por ejemplo, y en minería pasa, y lo más seguro que en el metro también, es para eludir responsabilidades. Entonces, no me extrañaría que de manera bien maquiavélica le entregaran la tercerización o la subcontratación a empresas contratistas, porque en caso de que haya un mal procedimiento de evacuación, no asume la responsabilidad Metro propiamente tal, sino que fue equivocación de la empresa contratista. Y así desde ese punto de vista, sea en todos lados, o sea, en la minería también, pues los accidentes que se producen en el subcontrato pasan a engrosar las estadísticas, por ejemplo, del área de construcción, transporte, entonces se va distorsionando todo lo que es la estadística, que en definitiva, ¿cuál es la importancia de las estadísticas como país? Es poder hacer buenas políticas públicas. Entonces, no les interesa efectivamente nada, y es un mecanismo que desde el punto de vista sindical genera dispersión, genera precariedad. Ahora, ojo, que a veces la precariedad y también el que nos genere condiciones y estados donde los trabajadores a veces llegamos y ya llega al límite, o sea, cuando irrumpimos a partir del 2007, 2006, 2007, tiene que ver con eso, porque el trabajador ya rompe el miedo y ya no tiene miedo a perder nada, o sea no tiene mucho que perder, y por eso se generan estos estallidos. Pero el tema del subcontrato está directamente vinculado en una triada que se nos ha descompuesto a nivel constitucional. Si nos vamos directamente al debate constitucional, hay una triada que tenemos que fortalecer e instalar, y que es la triada de la huelga efectiva, negociación colectiva y libertad sindical o sindicalización. Y huelga efectiva, y cuando hablamos de negociación colectiva en todas las etapas, o sea, como movimiento sindical.
Y eso sin duda alguna nos va a permitir ir poniendo ciertas regulaciones, porque por ejemplo la regulación del subcontrato, que estuvimos ahí pero a punto, y obviamente para variar, la derecha y los intereses económicos se instalan, pero en su momento estuvimos a punto de poder cambiar esta lógica que había en el Código del Trabajo. Si nosotros analizamos el Código del Trabajo no existe una definición de empresa o de giro de empresa, no existe. No existe, porque es ilógico de que si es que yo instalo una empresa, por ejemplo, para hacer minería, ¿cierto? No tengo por qué estar subcontratando mi giro principal, po. Entonces no es casualidad de que en el Código del Trabajo no esté la definición de empresa, po, porque eso permite esa dispersión. Pero cuando irrumpimos con el subcontrato, y por ejemplo en sectores como en la minería, en ENAP, empezamos a irrumpir y logramos, a pesar de todo, romper incluso romper los márgenes legales para poder instalar ciertos procesos de negociación, porque los procesos de negociación se van a dar de acuerdo a la fuerza de la organización. Y cuando logramos romper, ¿qué es lo que se nos produce y se nos instala? O sea, la desarticulación, y donde nos golpean justamente en la capacidad negociadora de los trabajadores organizados. Y hoy día tenemos una ley, bueno, que se ha ido agudizando aún más con la ley antibarricadas y todo, pero se instala, por ejemplo, en la reforma laboral este tema de que una empresa mandante puede, en caso de que una empresa, trabajadores contratistas se van a huelga, la empresa mandante puede reemplazar a esos trabajadores contratistas con otra empresa contratista. Entonces, de alguna manera, la clase empresarial o el capital, o sea, tiene muy claro cómo funciona esto. Y apunta justamente a la cuestión más efectiva, que es el derecho fundamental a la huelga de los trabajadores. Porque no pueden hasta instalar, no, si usted tiene derecho a negociar colectivamente. Pero si no tenemos derecho a huelga efectiva, ¿qué impacto va a tener esa negociación, po? O te dicen, no, el trabajador tiene derecho a negociar. Sí, el derecho no es del trabajador, entonces también nos quitan los derechos colectivos. Y ese debate tiene que darse en este proceso constitucional. Y ese debate, a propósito de lo que decía Alejandro, de uno de los grandes avances que ha tenido el capital, es justamente despolitizar a los trabajadores. Y damos cuenta que sin duda, y por eso es un momento donde es complejo para las organizaciones sindicales, porque nos están golpeando, y bien daba cuenta Eric, bien daba cuenta Alejandro, nos están golpeando, si nos están despidiendo trabajadores, y los trabajadores estamos tratando de resolver nuestros problemas de alimentación en la olla común, para variar a través de la organización de los propios trabajadores, en otros espacios comunitarios, pero estamos resolviendo ahí. Si el modelo no nos resuelve las problemáticas, pero nos están golpeando, nos están desarticulando. ¿Para qué? Para golpearnos en los estados de ánimo, y tenemos que hacer un vuelco, porque efectivamente el proceso constitucional que estamos viviendo hoy día o que se está empujando es una cuestión única y puede marcar una diferencia pero tremenda en lo que es la organización, en lo que es el ganar dignidad, y que es una cuestión fundamentalmente de clase. Y ahí está la responsabilidad nuestra como organizaciones sindicales o dirigentes sindicales en el poner el foco de que esta es una cuestión principalmente de clase, que tiene que ver con la contradicción fundamental, que en algún momento hasta nos hacían dudar a nosotros mismos, oye, no, la cuestión de clase existe o no existe, pero hoy día a través de la propia revuelta o rebelión popular, queda de manifiesto, y la reacción también por parte de los sectores más acomodados, queda de manifiesto que esta es una cuestión puramente de clase, puramente de clase. O sea, a través del subcontrato ya lo manifestábamos, no solamente se apropia del valor del trabajo la empresa mandante, sino que además le otorga eso a la empresa contratista, para que la empresa contratista también se apropie del valor del trabajo. Y no solamente eso, el por qué, la pregunta que decía Eric, ¿por qué en las empresas estatales hay una lógica fuerte del subcontrato? Una lógica fuerte del subcontrato, porque también hemos detectado, a propósito de esta lógica privatizadora del modelo y del capital, hemos detectado que también es una forma de privatizar las empresas del Estado. Si nosotros sacamos cuenta, por ejemplo, y lo podemos decir en el caso de Codelco, ¿cuánto le factura Codelco a las empresas contratistas en general?
y le sacamos un porcentaje, siendo conservadores, de utilidades que saquen las empresas contratistas hoy día están recibiendo más plata de Codelco de la que recibe el Estado chileno. Bueno, con esa frase así lapidaria, que hoy día las empresas contratistas están recibiendo más recursos del Estado chileno, bueno, es una frase fuerte, importante, que son los datos que decimos que no se manejan permanentemente y que los trabajadores muchas veces no lo comprenden. Alejandro Ochoa nos decía, secretario general de FETRACON, el apruebo es una oportunidad de unidad, porque no hay que dejar que otros hablen por nosotros y nosotras. Sin embargo, ha habido un contexto de hostigamiento, persecución, despido masivo. ¿Tú ves esa posibilidad que se puedan conciliar un escenario muy complejo para los trabajadores y trabajadoras, como señalaba Manuela, además, muchos de ellos buscando la solidaridad y la coordinación de servicios, digamos, de forma básica de subsistencia, como la olla común en muchos casos? En ese contexto, ¿es posible que la prueba sea esta oportunidad de unidad que tú señalabas, Alejandro? O sea, no lo dudo para nada porque lo vivimos en Valparaíso. Aprovecho a darle un gran saludo a los dirigentes de la CUT Provincial Valparaíso. Nosotros estuvimos al frente en los movimientos del 18, la gente nos reconoce porque fuimos bien agredidos por las autoridades. Es más, yo me enorgullezco de haber sido uno de los que en un momento pateó en los portones del Congreso junto a Juan Cataldo, un compañero de Codelco Ventanas, porque estábamos con rabia, porque teníamos bronca, y yo creo que eso nos une la rabia, nos une la impotencia, nos une el mirar a nuestros compañeros padres de familia llorar y decirnos qué hacemos ahora, y la impotencia de no poder ayudarlos. La verdad que cuando uno es dirigente sindical y enfrenta estos momentos, ¿no? Cuando una madre o un padre de familia se queda sin su trabajo y se acerca a nosotros con lágrimas en los ojos, la verdad que es fuerte, es una situación que uno trata de incluso de ver cómo le busca la solución lo antes posible. O sea, es un tema humano, por lo tanto, yo no tengo dudas que esta pandemia ha sido fuerte, pero nosotros venimos soportando una pandemia hace mucho tiempo, que ha ido acumulando, ¿no es cierto?, rabia, como decía Manuel, como decía Eric, en los distintos estratos, ¿no? Como dice Eric, la gente que normalmente se desarrolla en el subcontrato, en aseo, en alimentación, en transporte, normalmente tiene sueldos que, como decía yo al principio, acarician el sueldo mínimo. Y hoy día incluso no tienen ni eso. Hoy día ni siquiera tienen eso. Entonces, yo siento que el 10%, y lo conversábamos antes, ¿no? El 10% de la AFP dio varios tintes de tranquilidad por un espacio, y si no se da el segundo, yo creo que va a haber problemas, yo creo que la gente va a cambiar. Yo no dudo que Valparaíso debe estar deseando y conociendo a los dirigentes que justamente se unió. Valparaíso venía con muchos problemas de integración sindical por las distintas dinámicas, ¿no?, de los distintos sindicatos. Y esto, el 18 de octubre, consiguió que todas las dinámicas convergieran en una demanda. Y fue muy bonito ver la unidad de sindicatos estatales, de sindicatos de sectores públicos, de sindicatos de privados, juntos, marchando desde Viña a Valparaíso con los estudiantes. O sea, es una cosa que a uno le queda para toda la vida y que le queda la esperanza. Yo la verdad que me llevé una imagen de la juventud que me dio esperanza de que lo que nosotros no consigamos lo van a conseguir ellos. Así que yo no dudo, yo vuelvo a reiterar, cuando uno vive las experiencias de padres de familia que son el único ingreso y lo pierden, es un tema de violencia brutal. Y eso es lo que a veces yo les digo a los empresarios, ¿no? Porque los empresarios, cuando uno pasa en este tema de los despidos, nos acusan de violentos porque nos tomamos la calle, nos acusan de violentos porque nos tomamos las empresas. Pero ¿quién habla de la violencia del despido? ¿Quién habla
la violencia que le causa a esa familia, ¿no? Porque ese ingreso va quizás a un joven que está estudiando en la universidad, quizás a niños que están estudiando en la básica, en la alimentación. O sea, un padre que no puede llegar a su casa con alimento, ¿en qué termina? En la delincuencia. Porque a mí que no me digan que el padre se va a quedar de brazos cruzados en su casa esperando que le llegue alimento. No, va a ser así. El hombre va a salir a la calle desesperado y va a caer, si tiene que caer en la delincuencia por darle comer a sus hijos, va a caer en la delincuencia. Entonces, cuando a mí me molesta mucho la hipocresía que tiene este gobierno y lo felicito a los muchachos del metro, quiero aprovechar de nuevo a felicitarlo a Eric, a sus compañeros, porque lo que hicieron ellos es demostrar el discurso hipócrita que estaba dando en ese momento el presidente. Por un lado le estaba agradeciendo el esfuerzo para inaugurar una nueva línea y por otro lado lo está despidiendo masivamente. Entonces, y con respecto a lo que comentaba Eric, yo creo, mira, a veces la vida da las cosas por una oportunidad. Tú mismo lo acabas de decir, Eric, que los compañeros, nosotros tenemos acuerdo marco, los compañeros de Coelco también, ustedes no, pero tienen un trabajo en conjunto entre contratistas y trabajadores de planta. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros? Nosotros lo hemos tratado de buscar, lamentablemente nosotros vivimos una precariedad y una discriminación desde un principio, ¿no? O sea, a nosotros los contratistas, yo lo he contado, años atrás, 10, 20 años atrás, nos mandaban a la playa cuando venían visitas, comíamos en ollitas, en los jardines. Entonces, vivimos la precariedad y la discriminación que se ha ido achicando, ¿no? Se ha ido achicando, hemos trabajado, ya trabajamos mucho, sobre todo con los dirigentes sindicales, que no puedo negar el apoyo que a veces tenemos, ¿no? Pero como orgánica necesitamos trabajar como trabajan ustedes, Eric, y quizás podemos hacer a futuro un trabajo en conjunto en donde nosotros podamos obtener la experiencia que ustedes tienen de este trabajo entre planta y contratista y ustedes puedan y reciban, o sea, desde ya yo te ofrezco la experiencia de juntarnos en los asesores que nos ayudaron para que ustedes puedan lograr un acuerdo marco con el metro. Creo que es fundamental porque el acuerdo marco no encierra solamente beneficio económico, encierra dignidad contratista. Nosotros empezamos un movimiento que se llama Dignidad Contratista, porque eso es lo que luchamos. El acuerdo marco encierra, aparte que es un tema también comercial, porque evita que las empresas compitan con los sueldos de los trabajadores, que no compitan con los beneficios de los trabajadores, que no sea el trabajador un producto de competencia comercial, el sueldo del trabajador, ¿no? Que ahí yo quería hacer un punto que yo creo que nosotros nos equivocamos con el tema de la ley de subcontratación de no poder. En Europa yo estaba leyendo, porque aparte que es muy difícil encontrar literatura con respecto a la subcontratación, ¿no? Es muy difícil. Latinoamérica realmente se ha precarizado porque la flexibilidad que se dice acá en Latinoamérica en realidad es multifacético, o sea, en el fondo es el multifuncional que le llamamos nosotros. El empresario le llama flexibilidad, pero al final el viejo trabaja un poco lo que decía Eric, ¿no? Termina barriendo y atendiendo la consola del tren. O sea, en el fondo, acá pasa lo mismo. El viejo, volvimos al viejo que suelda, que plancha, que lava, que hace de todo. Entonces, eso nosotros lo habíamos terminado porque la subcontratación tenía un objetivo, la profesionalización. O sea, se subcontrataba algún sistema que era profesional y exclusivo, ¿no? Ese personal se contrataba justamente para eso y nada más. Pero lamentablemente el cáncer se expandió. No, a pesar de que muchos nos avisaron y muchos nos dimos cuenta, como tú dijiste muy bien, Manuel, el capitalismo puso el ojo, ¿no es cierto? Y bueno, hoy día sufrimos las consecuencias, ¿no? Hoy día con esta pandemia, a mí lo que me preocupa es que yo espero de todo cariño, que los trabajadores no se alimenten por tanta televisión. Nosotros tenemos gente que el 90% de sus cosas se alimenta por parte de la televisión. Y la televisión hoy día está en manos de los dueños de Chile, ¿no? No por algo
Lucy tiene el canal 13, no por algo los ahí tienen los otros canales, Mega, ¿no es cierto? O sea, acá se reparten los canales entre las familias por lo mismo y agradecer estos espacios, porque estos espacios están en manos de los trabajadores. A mí me gustaría que algún día la CUT pudiera tener un programa de televisión, por ejemplo. ¿Por qué no? ¿Por qué no ¿Por qué puede no? Por estar? supuesto. Es más, debería ser una obligación que la central, la representante mayor de los trabajadores, la más importante, debería tener espacio no solamente en la televisión gratuito, sino que también en las radios. Porque, Bueno, esos son porque los es la temas, manera que nos... Alejandro. No, te decía, esos son los temas, Alejandro, que tienen que estar instalados también en la discusión que viene, que es la discusión constituyente, Exacto. porque finalmente el derecho a la información tiene que ser garantizada en una nueva constitución. Bueno, nos decía ¿Sabes? Alejandro, Perdón, dígame. Gloria, ¿sabes lo que, perdón, lo que a mí, yo quiero decir algo simple? Yo, por lo menos personalmente, voy a incentivar a apoyar y a votar por constituyentes que sean dirigentes sociales y sindicales. Los dinosaurios que se queden en su casa. Bueno, con esa frase que los dinosaurios se queden en su casa, la verdad es que necesitamos revitalizar, como tú dices, y lo has dicho, que finalmente son los trabajadores los que tienen que tener sus propios representantes, no dejar que otros hablen de sus propias historias. A propósito de los trabajadores, nos están llegando saludos, los vamos a dar lectura porque estamos un poquito apretados con el tiempo, pero siempre nos gusta que ustedes, los que están al otro lado, sepan que los estamos escuchando y que estamos monitoreando lo que nos están diciendo. Sergio Silva Holguín, dirigente del sindicato Contitech Chile, dice lo siguiente: saludos a los compañeros para el tema de hoy y vamos con todo para el 25 de octubre. Yo apruebo a cuidarse para que todo el pueblo vote, a cuidarse, muy importante. Guillermo Cande, director nacional de la Confederación de Trabajadores del Cobre, dice: saludos compañeros, excelente el punto. El subcontrato, otra forma de precarizar el trabajo y a los trabajadores, fin al subcontrato. Yedri Vélez, director general también nacional de la Confederación de Trabajadores del Cobre, dice: un saludo a los compañeros, importante el tema de hoy, la subcontratación se ha instalado como un elemento de precarización del empleo, en donde las condiciones laborales, salariales, de seguridad, entre otras, están en franca precarización permanente, en donde además la dispersión de los trabajadores repartidos en las distintas empresas con un mismo mandante atomizan la posibilidad de organización de los trabajadores y los compañeros bien dan cuenta de eso. Por eso es importante la unión de clase, de la clase trabajadores. Bueno, y además nos dice que la subcontratación es una privatización encubierta. La experiencia que tienen los trabajadores del metro es que están unidos de la misma forma, trabajadores subcontratados y contratados. Es interesante poder conocer esa experiencia, pero sobre todo en un momento en que han sido muy golpeados los trabajadores de metro, porque finalmente resulta inaceptable que una empresa estatal que ahora se prepara para un funcionamiento relativamente normal, con bombos y platillos lo anuncia, y sin embargo ha habido una estrategia durante el marco del COVID-19 de despidos masivos, de mayor carga de trabajo, por lo tanto, mayores abusos. ¿Cómo ves en ese contexto a los trabajadores del metro que están hoy día preparándose para este nuevo escenario que es el proceso constituyente? Quisiera decir también que finalmente el subcontrato, o sea, hay una cultura también que se va imponiendo, no es solo la estructura económica, también hay una cultura donde los trabajadores de planta creen o asumen o se engrupen con la idea de ubicarse en un estado distinto al trabajador de subcontrato, como una suerte como de verticalidad, de estar por sobre de. Y yo creo que uno de los desafíos también nuestros es ir a debatir sobre eso con la base sindical. Nosotros tuvimos en un comienzo muchos problemas por levantar las banderas del subcontrato, precisamente en el fondo porque el raciocinio básico era por qué utilizan mis recursos para pelear por los derechos de otros trabajadores, como si fueran de otra empresa o de otra, incluso de otra unidad productiva. Yo creo que de a poco los trabajadores de planta también han ido entendiendo que hay una arquitectura laboral donde el subcontrato se ubica como un mecanismo de disciplinamiento también del dirigente, del trabajador de planta. En el fondo, el trabajador de planta, vamos a decir lo siguiente, se abstiene de luchar por mejoras laborales porque está viendo todos los días que hay otro o una otra que está en peores condiciones laborales y que si reclama mucho y lo echan, puede caer en esa situación.
De hecho, muchos trabajadores nuestros que son despedidos por distintos motivos, luego vuelven al metro en las empresas del subcontrato y viven en carne propia, en sus cuerpos, la diferencia de ambos regímenes de contratación. Entonces vamos a entender siempre que la subcontratación es un mecanismo de disciplinamiento laboral. ¿Y cómo vinculamos esto con el proceso constituyente? Porque yo creo que, a ver, yo creo que nosotros enfrentamos una oportunidad histórica, y es bien jodido hablar de oportunidad histórica en estos días, porque en estos días las sentencias de ese tipo están como vaciadas de sentido, como históricos, lo más grande. Bueno, un poco la política de hoy ha provocado eso, que todas las frases y las ideas estén vaciadas de sentido, pero voy a tratar de otorgarle al menos sentido con dos elementos. Yo creo que es histórico primero, porque la sociedad, el movimiento social, no la sociedad civil. Ahora, si le quieren llamar la sociedad civil, bueno, la sociedad civil, el movimiento social, tiene una oportunidad que no tuvo antes, quizá el 24 con la asamblea de constituyentes de asalariados e intelectuales, que fue invitada, que se conformó, que en un comienzo iba a estar presente en el proceso constitucional de Alessandri, y luego Alessandri les dijo muchas gracias, júntense, hagan lo que quieran, y Alessandri formó una asamblea o una comisión mejor de expertos, ¿no? Que después voy a hablar sobre eso, pero el riesgo que también corremos hoy día. Y yo diría que segundo, es histórica también, es una oportunidad histórica también, porque los trabajadores, y yo creo que ahí nos falta quizás leer, aprender y ver más, y escuchar más a los viejos. Los trabajadores en Chile acumularon derechos durante casi 90 años, yo diría fines del siglo XIX hasta el año 73. O sea, la condición de los trabajadores del año 73 es una lucha acumulativa de derechos y de avances y retrocesos que de alguna manera se consagraron, algunos en la Constitución y otros no. Entonces, lo que provoca el golpe es precisamente romper con esa línea de acumulación de derechos de los trabajadores y lo hace retroceder en favor del capital. Entonces, arma una arquitectura laboral, una arquitectura estatal, una arquitectura constitucional, que lo que hace es apretar el trabajo y descompensar la relación de poder entre el capital y el trabajo. Es decir, le otorga más poder al capital por sobre el trabajo. ¿Cuál era la gracia? Y por eso digo que es histórica, que nunca tuvimos más poder los trabajadores y las trabajadoras que durante la Unidad Popular, pero visto esto como un minuto cúlmine, no solo como un momento exclusivo. Muchas veces decimos, durante la Unidad Popular, sí, pero por sobre todo un proceso de acumulación de poder. Entonces yo hablaría hoy día que estamos frente a una oportunidad histórica de conseguir dos cuestiones, o debiésemos impulsar dos cuestiones en el debate constitucional. Primero, la restitución del poder de la clase trabajadora, y después, si usted quiere, de la ciudadanía, del pueblo, y ahí lo decía Manuel, eso significa ya ahora, y yo no lo veo en la franja, y creo que una de las dificultades, el trabajo, que es lo que está en crisis, no solo porque no haya trabajo, sino que además lo que está en crisis, lo decía Manuel, porque le hemos perdido el valor al trabajo. El valor al trabajo no solo porque se paga menos de lo que uno produce, sino que porque la sociedad le ha perdido valor al trabajo. El trabajo ya no es un espacio de socialización. La gente trabaja y es igualmente pobre. El 40% de quienes se declaran pobres tienen un trabajo. Y la pregunta mía es bien cotidiana, y disculpen lo prosaico, pero es, ¿por qué yo le voy a tener valor o cariño a un espacio que me genera, que es fuente de explotación y que no me alcance ni para llegar al día 5 de cada mes? Así de práctico, así de corporal es el problema que vive el trabajo. Yo he visto ausencia del tema del trabajo, he visto ausencia de los trabajadores, creo que hay que hacer una autocrítica, porque la restitución del poder significa, en mi opinión, negociación colectiva efectiva y ramal. O sea, ojo, esto no es algo nuevo, no es porque esté en otros países, es porque lo tenían los trabajadores hasta el 73, y no es por los marxistas de la Unión Popular, es porque es un derecho que se ganaron los trabajadores y las trabajadoras con la lucha de viejos y viejos, generación y generación, y no de algunos líderes. Entonces yo reivindico el valor colectivo que comporta la clase trabajadora.
Segundo, yo creo que la titularidad sindical, ya lo decía Manuel, el poder de los trabajadores está en su capacidad colectiva y por lo tanto ese derecho no asiste de manera individual. Y yo creo que tenemos que reponer el derecho al trabajo. En Chile hay derecho a la libre contratación, al libre trabajo, pero no hay derecho al trabajo. Y por supuesto, no hay poder sindical si no hay derecho a huelga en la Constitución. O sea, el derecho a huelga, nadie quiere hacer huelga, pero es lo que nos permite equilibrar el poder con los dueños del capital. Yo no conozco a ningún dirigente sindical que le guste hacer huelga, a ninguno, pero es lo que nos permite equilibrar, ni a dirigentes tampoco. Y por último, yo creo que hay un segundo eje del debate constitucional, y eso lo puso la gente, lo puso la ciudadanía, lo puso la gente común, y ojo, lo pusimos los trabajadores también. Unidad Social no se creó el día 17 de octubre, Unidad Social se creó en abril del 2019. El 14, y esto ojalá los historiadores lo puedan rescatar más, el acuerdo espurio de la élite del día 15, sí, 15, no se entiende sin el paro nacional del 12 de noviembre. Un paro nacional que no se había visto uno como tal o de esas características. Fue un paro del trabajo, fue un paro donde el capital dijo, esto puede, o sea, el capital, lo decía Manuel, el capital levantó las alarmas frente a ese paro y evidentemente impulsó a los representantes políticos del capital a acordar un proceso que se ganó la gente, y con esto termino, restituyendo la condición de dignidad. Y la dignidad, yo insisto, que es un concepto al que hay que dotarlo de mucho sentido político histórico, y no solo como un nombre o solo como un ícono que va a quedar como nombre de alguna plaza. Y dignidad, en mi opinión, significa hoy día que todo ciudadano que habita el territorio chileno tiene que tener condiciones mínimas del ejercicio de la humanidad. Y esas condiciones mínimas tienen que ver con el derecho al trabajo, tienen que ver con lo que hemos venido peleando todo este tiempo, tiene que ver con el derecho a la salud, tiene que ver con el derecho al barrio sustentable, tiene que ver con el derecho a vivir en un ambiente descontaminado. Es decir, tenemos que generar las interseccionalidades. Con una sociedad feminista, antimachista, no puede ser que las fuerzas de izquierda disputen la construcción de sujetos. Los sujetos deben crear interseccionalidad. Yo creo que ahí estamos cometiendo errores muchas veces en el ámbito y en el mundo de la izquierda, creyendo que lo nuevo radica en construir nuevos sujetos. Y lo nuevo radica en generar interseccionalidad en las relaciones de dominación como capital-trabajo, perdón, en las relaciones de explotación, como lo son, en mi opinión, la relación principal entre capital-trabajo y las distintas dimensiones de las relaciones de dominación, como el machismo con la mujer. Entonces, yo tengo la impresión que ahí tenemos un desafío de ampliar nuestro repertorio, poniendo al centro las contradicciones del capital y el trabajo, pero por sobre todo haciendo protagonistas de este proceso a las y los dirigentes sindicales. Mira, ojalá, aquí mis amigos abogados se van a enojar, pero si hubiese habido tanto abogado constitucionalista en este país, quizás el debate constitucional hubiese llegado 20 años antes. Los que hace 20 años y más venimos reclamando por el cambio de la Constitución, que éramos tratados como los loquitos, los antisistemas, no podemos estar, y no lo digo porque los tres que estamos acá no seamos candidatos, lo digo por lo que representamos. La gente común, la gente de a pie, los dirigentes sindicales que se la han pelado 20, 30, 40 años no pueden estar fuera, las mujeres sindicalistas no pueden estar fuera, los técnicos tienen que estar dentro, pero tenemos que tener una relación equilibrada de representación. El debate constitucional no es un problema de debate técnico, es un problema de reconfiguración de la distribución del poder en un territorio y en una nación. Eso. Muchas gracias, compañeras. Muchas gracias. Bueno, con esta resignificación, además de palabras, de contenidos, la importancia que tiene el rol de los trabajadores y trabajadoras en el debate constitucional, que no puede ser solamente ejercer un derecho simbólico, porque hay que restituir el poder de la clase trabajadora, que era lo que nos decía finalmente Eric Campos en esta última intervención. Bueno, ha sido un debate muy interesante, un debate que da para mucho, mucho, mucho más, porque efectivamente el fin al subcontrato es un eje temático
que queremos desarrollar, pero son varios los temas que se están abriendo a propósito de esta oportunidad histórica. Efectivamente es histórica, bueno, tiene que ver con que es por primera vez en la historia de nuestro país que podemos los trabajadores y las trabajadoras tener un punto de inflexión a propósito de la incidencia y la restitución del poder, que fue un proceso acumulativo, como también lo señalaba Eric. Los procesos sociales históricos no son espontáneos, tienen que ver con una acumulación de fuerzas, y en eso estamos, haciendo la voz de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, para colocar término a este conversatorio, a este ciclo de conversatorios que estamos llevando como Confederación de Trabajadores del Cobre ya desde marzo, pero hoy día especialmente con el acento de la discusión constitucional, porque ya llegó octubre, le vamos a dar las palabras finales para que ustedes puedan finalmente afinar algunos temas que quieran resaltar. Así que partimos con la Federación de Trabajadores Contratistas ENAP con Quintero FETRACOM, en la voz de su secretario general, Alejandro Ochoa. Bueno, agradecido, bueno, la verdad que ha sido bien enriquecedora, como tú dices, Gloria, así que la verdad que dar un mensaje simplemente que nosotros necesitamos construir una constitución y los trabajadores tenemos que ser primordialmente los que más empujemos hacia lo que queremos. Primero, una constitución que tenga justicia social, que entregue protección social y que, como decía Eric, cada persona que abrace, cada chileno y cada persona que abrace la bandera chilena tenga las cosas básicas para sobrevivir, y que nuestra gente, la que trabajó toda su vida, pueda descansar y disfrutar su vejez de forma digna, que es algo que yo creo que es natural, no es pedir más allá, pero sobre todo lo que pido que construyamos un país en donde tengamos tolerancia, en donde sepamos construir de las distintas miradas, pero con justicia. Acá hay gente que ha violado los derechos humanos, la presidencia actual, la administración actual tiene 5 informes internacionales de violaciones de derechos humanos. Tenemos todavía un proceso que no se ha cerrado, y en esto yo quiero ser bien tajante. Yo no es que tenga rencor, es que no puedo olvidar cuando se ha vejado y se ha lastimado de la manera que se lastimó al pueblo en la época de la dictadura y post-dictadura también, ¿no? Y también una constitución que sea pluralista, que recoja la historia de nuestros pueblos ancestrales. Nosotros no podemos seguir siendo el castigo para el pueblo mapuche, el castigo para el pueblo pehuenche, el castigo para los distintos pueblos ancestrales que existieron acá y que buscan sobrevivir y que tienen una cultura enriquecedora, que tienen una cultura que nos haría crecer, y sobre todo empezar con una educación cívica en nuestros queridos hijos, para que, vuelvo a repetir, lo que no podamos conseguir, lo puedan conseguir ellos. Quizás lo que vamos a construir no va a ser muy bueno, pero lo vamos a construir entre todos y en democracia, y eso ya es mejor que lo que tenemos, que se hizo entre 4 paredes. Así que, y agradecer, aprovechar a agradecer a la invitación de la Confederación, agradecer a Manuel siempre, Gloria, un placer. Eric, me aprovecho de despedir rapidito, y un abrazo fraterno, y quedo disponible para que trabajemos y podamos compartir estas cosas que tenemos. Nosotros, acuerdo marco, ustedes trabajan en conjunto con la gente en planta, a ver si podemos entre todos conseguir que a lo mejor tengamos las virtudes que tienen los otros. Un abrazo fraterno a todos. Mismo abrazo te enviamos para ti, Alejandro, allá en Quintero. Bueno, y vamos con esta reflexión final con quien preside a los trabajadores del metro, Eric Campos, presidente del Sindicato de los Trabajadores del Metro. Oye, bien breve porque justo ahora me toca el cuidado de mi hija, pero no, yo agradecer la invitación. Nos vamos llenos de desafío con Alejandro y Manuel. Me comprometo a que cuando nos desconfinemos vamos a armar seguramente un conversatorio y algún encuentro que nos permita también el tiempo y la reflexión más larga. Yo creo que a los trabajadores y trabajadoras nos falta más la reflexión estratégica. Lamentablemente estamos siempre sobre la coyuntura, sobre la demanda, sobre el llamado de quienes militan en nuestros sindicatos, pero no me cabe duda que la trayectoria que hemos construido hasta acá, el viaje que hemos hecho de muchos años de lucha, va a tener
si bien un final abierto, va a tener seguramente una... O sea, yo creo que un final abierto, pero muy buen aspectado. Yo creo que el resultado del partido depende mucho de nosotros, de nosotras, pero por sobre todo de la unidad. Al capital y a la derecha no se le derrota con fraccionamiento, no se le derrota poniendo al centro las diferencias, se le derrota poniendo al centro lo que nos une, pero por sobre todo, más que por lo que nos une a nosotros o por lo que pueda unir a directivas de partidos o de movimientos que muchas veces se pelean protagonismo, acá está la responsabilidad con el pueblo chileno, con la clase trabajadora. Es la gente común la que lo pasa mal, es la gente la que está con contratos suspendidos, es la gente que ya estaba ganando poco, que tenía sueldos de hambre y hoy día, con la ley de desprotección del empleo, lo que hace es ganar aún menos, y yo diría que hay que conectar con ese sentimiento, hay que conectar con esa realidad. Y no hay que bajar a ningún lado, es cosa de abrir la puerta, llamar a cualquiera de nuestros familiares, porque es nuestra gente la que lo está pasando mal, no es otra gente. No hay que mirarlo por la tele, esto uno lo ve a diario en la familia, entre los compañeros, incluso en compañeros que no han perdido el trabajo, pero que se ha perdido el trabajo su señora, su hijo. Entonces, yo creo que vamos a tener un gran desafío desde el mundo sindical de impulsar los temas del trabajo, porque no son los temas de una, no es un nicho el trabajo. El trabajo es el espacio fundamental donde no solo pasa el tiempo, la mayoría de nosotros y nosotras, sino que además es un espacio donde se construyen identidades, donde se reconstruye o se replica la desigualdad, y por lo tanto ahí tenemos una lucha que es central, que es fundamental, y que yo tengo la impresión que si nos conectamos más, si nos unimos más, si somos más generosos también, vamos a poder seguramente construir un resultado que favorezca precisamente a la gran mayoría, que son todas y quienes hoy día sienten, insisto, en sus vidas cotidianas, los embates del capital. Muchas gracias, Eric, con tus palabras, y vamos finalmente al presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, Manuel Ahumada Letelier. Manuel. Sí, saludar este tremendo espacio, saludar a Eric, Alejandro, tienen mucha razón. Si bien es cierto, estamos siempre vinculados y a veces por la lucha que nos toca dar, lo que nos toca representar, siempre estamos bien en sintonía. Pero se nos dan, a pesar de eso, de que tenemos mucho vínculo, mucho contacto, no nos damos estos espacios pues, de reflexión, de profundización, de generar mayor estrategia. Así que saludar el espacio y también que nos permita de que a quienes representamos o quienes nos siguen puedan también conocerlo en un espacio más profundo y desde el punto de vista sindical. Y que eso además nos da esperanza, y esperanza que hemos tenido, yo creo, históricamente. Eric conoce mucho más de historia. Históricamente los trabajadores, el concepto de dignidad es una cuestión que hemos reivindicado siempre, o sea, y muchos nos pueden decir qué es lo que quieren los trabajadores lo único que queremos, en general, los trabajadores queremos vivir mejor, ¿sí? Eso es lo que queremos los trabajadores. Y en esa búsqueda vamos a ser incansables, hemos sido incansables y vamos a seguir siéndolo. O sea, han intentado masacrarnos, desaparecernos, han intentado, pero hay una condición que es la condición de clase. Y eso es importante reivindicarla, no solamente en los sindicatos, sino que las juntas de vecinos también son espacios y organizaciones de clase, la organización de los estudiantes también son espacios y organizaciones de clase. Y eso tenemos que recuperarlo, y bien lo decía Eric, es un tema que estamos echando de menos porque es un tema fundamental, donde ahí se produce el equilibrio de los poderes a propósito de que necesitamos desconcentrar poder y democratizarlo y generar los equilibrios necesarios, y que una carta fundamental redactada por la gran mayoría del pueblo nos puede permitir reglas del juego más democráticas para poder ir definiendo cuál es el país que queremos construir y el cómo vamos a ir distribuyendo las riquezas, como hemos dicho siempre, y eso, aunque le duela al empresariado, la generamos solamente los trabajadores y nadie más. Entonces,
es necesario, estamos en un momento crucial, fundamental, que ese no lo podemos dejar mirar, o sea, sentarnos a mirarlo desde el sillón o desde la ventana, sino que necesitamos tensionar, generar comprensión, necesitamos cuidarnos, son tan maquiavélicos que no descartamos de que pretendan enfermarnos para poder ganar posición en este debate o en esta lucha digna que queremos dar para poder construir un país mejor. Así que a cuidarse, a votar a prueba, convención constitucional, y no solamente la pelea queda ahí, sino que la pelea después es empezar a poner los temas en debate y escoger a quienes puedan efectivamente defender bien lo que nosotros queremos que nos representen. Entonces, es una pelea, pero estamos ahí. O sea, nunca lo habíamos vivido y no tenemos que permitir que nos trunquen, porque bien decía Eric, este es un partido abierto, un resultado abierto, pero haremos todos nuestros esfuerzos para que este camino se siga construyendo y podamos tener una vida mejor como queremos los trabajadores. Así que agradecerle a Eric, agradecerle a Alejandro, Gloria, al equipo de la Confederación que saca siempre estos programas impecables y que nos queda también, nos está quedando harto material que nos permite después revisar y poder proyectarlo también, un poco cuáles son las comprensiones que tenemos los trabajadores del movimiento sindical, porque a veces pareciera que, no sé, pues, a alguien se le ocurre la palabra pueblo, a alguien se le ocurre la palabra dignidad, pareciera que recién se están dando las luchas de las compañeras mujeres, pareciera que recién se está dando la lucha en contra de la AFP, pero resulta que estas luchas vienen desde hace muchos años atrás y hoy día están cuajando y están generando un sentido común. Así que eso, agradecerlo y estar atento a los próximos programas con temas ojalá tan interesantes como este o más interesantes que este y tan importantes y más importantes que este. Muchas gracias, Manuel. Bueno, al final del programa, un último saludo de Ana Carolina Lamas Aguirre, dirigente, digamos, de la Confederación de Trabajadores del Cobre, en que ella nos está saludando, y lo decimos a propósito que las mujeres han sido muy mencionadas. Generalmente intentamos tener paridad en nuestros foros, pero hoy día, precisamente por el subcontrato, los queríamos invitar a ustedes tres. Ana Carolina nos dice, el subcontrato es la forma de precarización del trabajo y un pilar fundamental del modelo neoliberal, que debe terminar con el subcontrato. Saludos a todos, un gran abrazo desde el desierto, arriba los y las que luchan todos los días por este modelo tan injusto y desigual. Unidad es la clave. Apruebo Convención Constitucional Mari Chihueo. Bueno, y estamos dando fin a este conversatorio. Hemos hablado de la resignificación de los símbolos, hay que restituir la condición de la dignidad, que en el fondo son condiciones mínimas de humanidad, como decía aquí Eric, y como nos decía Alejandro, hermanados en la lucha, que precisamente estos tres organizaciones que están aquí están hermanadas en la lucha. Hemos quedado además disponibles para generar un trabajo conjunto con experiencias que hay que tomarla y hay que programarlas y desarrollarlas. El confinamiento nos ha permitido desarrollar estas herramientas de trabajo que pueden ser muy poderosas y que efectivamente pueden ser una posibilidad de encontrarnos con los que están en distintos lugares de nuestro país. El trabajo continúa, hay que llenar de contenido la discusión constitucional, viene un largo trabajo, recién el 25 de octubre, cuando logremos este apruebo, que debe ser muy masivo, además que debe ser muy claro, la señal que hay que dar, viene el trabajo de llenar de contenido. Ahí estaremos, ahí estarán ustedes, fundamentalmente deben estar los trabajadores y trabajadoras de manera unitaria, avanzando hacia un país que sea efectivamente más humano, más justo, más solidario. Nos vemos el próximo martes en un nuevo conversatorio de la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras Subcontratadas del Cobre, la Confederación de Trabajadores del Cobre, CTC. Saludos para todos. Chao, 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 chao. Chao, gracias. Chao. Saludos fraternos, a cuidarse.